Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ivani Lozano. El día de hoy estoy compartiendo espacio con la poeta chilena Soledad Fariña. Ella estudió Ciencias Políticas y Administrativas en la Universidad de Chile, Filosofía y Humanidades en la Universidad de Estocolmo. Ella ha publicado el primer libro, Albricia, Amarillo Oscuro, La vocal de la tierra, Cuarto propio, Otro cuento de pájaros, entre otros. ¿Cómo estás, Soledad? Mucho gusto. Muy bien, muy bien. Feliz de estar comunicada contigo. ¿Qué hora es allá? ¿Qué Acá en hora tiene? México son las 3:56. Y acá son las 5 de la tarde. A ver. No, van a ser las 6. Es que adelantamos una hora. El sábado adelantamos la hora. Van a ser las 6 de la Vale. tarde. Ya está cayendo más el sol. Bueno, vamos a comenzar hablando, el motivo de nuestra reunión es para hablar de La vocal de la tierra, publicado por primera vez en 1999. En La vocal de la tierra hay una multiplicidad de voces, de preguntas y rituales que se reúnen a partir de pinceladas que no diferencian de lo cotidiano y de lo sagrado. Todo esto durante la dictadura de Pinochet. Aquí surge mi primera pregunta, Soledad. ¿Cómo fue escribir un primer libro distante del sentido occidental luego de tener que vivir el golpe de Estado y el exilio? Eh, es una historia un poco larga porque nace en la fecha que se publica. Eh, Cuando yo me voy al exilio a Suecia, tengo por fin el tiempo, no tanto la tranquilidad, pero el tiempo de pensar, de cantar lo que nos pasó desde todos los años 60, en que yo entro a la universidad, y el pedacito de los 70, que fue el gobierno de la Unidad Popular. eh, Nosotros ahí trabajaba y nos comprometimos profundamente con esa opción, con un gobierno de los trabajadores. ¿Mm? Eh, yo creo que era como un inicio de una forma de, como todos que lo queremos, digamos, cambiar un poco el equilibrio eh, de la fuerza, digamos. Eh, el, que la gente más necesitada por derecho propio tenga opción a lo que tiene la gente más poderosa y por lo tanto con estupendas condiciones de vida. Y eso tú sabes que lo hemos venido, yo digo hemos, porque somos tanta gente que hemos querido eso y durante tantos años. Ahora, la gente que quiere eso parece que no es tan, o sea, es mucha, pero los que tienen el poder saben cómo hacerlo. Y en este caso era, digamos, la clase social alta, que no quería cambios durante la Unidad Popular y que acudió a todos los niveles de poder. Por ejemplo, se contactaron inmediatamente con Estados Unidos. Estados Unidos, por supuesto, no quería otra Cuba en Latinoamérica. Y las clases sociales altas y los medios de comunicación recibieron ayuda de la CIA. O sea, lo que nos pasó a quienes queríamos cambiar eh, el sentido político, social, cultural, nos vimos acosados por fuerzas muy poderosas. Ahora, ¿qué pasa? Durante todo ese periodo de los 60 en que había un gobierno democrático,
demócrata cristiano y que se fue preparando esta lucha social, digamos, constitucional, porque Allende ganó por voto. Y nosotros pensábamos culturalmente en una Latinoamérica unida, ¿m? Culturalmente, pero también había algunos que querían políticamente, digamos, que no hubiera límite. Esa era nuestra... Y eso caló muy profundo en la cultura. Bueno, uno siempre estudia a los pensadores latinoamericanos, partiendo de José Martí, pensando en el mestizaje, pensando en qué es lo que somos nosotros latinoamericanos, especialmente esto en los años 60, 70, 80. Yo te diría que ahora la cosa de las identidades va por otro lado. El latinoamericanismo no es tan evidente porque tú sabes que hubo varios golpes militares en Latinoamérica en los 70, no solo el nuestro, y se encargaron, ahí vino económicamente vino el neoliberalismo, cambió todo, los límites entre nuestros países se hicieron cada vez más grandes, nuestro sueño quedó ahí nomás. Entonces, también nosotros pensábamos todos en los pueblos originarios de Latinoamérica, en el caso nuestro los mapuche, pero había aquí también descendientes de los quechua y aymara. Entonces el mundo andino acá también está muy presente. Y cuando me fui al exilio en Suecia, ahí, con la lejanía, ahí tuve tiempo de meditar bastante qué era esto que nos separaba de lo europeo, del pensamiento europeo, porque piensa que nosotros somos hijos del pensamiento europeo, aunque tengamos muchas diferencias. De partida hablamos el castellano, yo le digo castellano, ahora se le dice español, pero hablamos un idioma europeo, ¿no es cierto? Pero el pensamiento no es mío y de mucha gente, es que nosotros siempre hemos sido un pueblo mestizo. Nosotros somos el producto de una fusión de razas, imposición del español sobre el pueblo, los pueblos originarios. Entonces, la idea era como rescatar los valores de los pueblos antes de la colonización. Esa es como la idea. Los códigos sagrados, para ellos, para casi todo, yo te diría, para todos los pueblos autóctonos, la sacralidad está en la cotidianeidad, no está separado como en las iglesias occidentales. Ya, vamos a misa, esto es lo sagrado, hoy día estamos en la casa, y eso era algo muy atractivo, esa sacralidad. Y ese es un poco el origen de tanto del primer libro que tú haces mención, como de En Amarillo Oscuro, que es mi tercer libro. Porque La vocal de la tierra, aquí está el libro. Aquí lo tenemos también de este lado. Sí, aquí está. Entonces, de hecho, este libro... quería preguntarte sobre, tú comentabas sobre la universalidad en una entrevista, de que no debía haber una diferencia entre lo cotidiano y lo sagrado. Es justamente lo que estamos platicando ahora. Pero para nosotros... Y el... No, ¿sí? Escucho. No, tú, termina la pregunta, que yo te interrumpí. Bueno, que en el primer libro, de hecho, también comentabas en una entrevista que la voz poética quiere excluirse como sujeto histórico. Quería preguntarte también cómo se relaciona esto con una reconstrucción de la feminidad en tu obra. Es en el segundo libro, en Albricia. Sí. Mira,
en Albricia. El primer libro trata como de preguntarse cómo. Ahí acudo a un libro escrito, entre comillas, que es el Popol Vuh, en que un religioso llega a un códice y puede traducirlo al castellano, al español. Eh, no sé cuán fiel puede ser esa traducción, pero algo se deja ver de un pensamiento diferente. Todo esto es algo también que tiene que ver con la imaginación. No es un libro académico, porque estas reflexiones, como no se sabe de los códigos, no hay dónde estudiarlo, yo pensé, con la libertad de la palabra poética, a lo mejor tú puedes captar algo. Entonces, tuve como referente ese libro, el Popol Vuh, pero solo en el inicio. Después, el pensamiento poético que tú tienes, o la poesía que tú tienes aquí acumulada, empieza a salir, a salir, a salir. Pero fíjate que la imagen eh, era una mujer pintándose un libro en el cuerpo. ¿Mm? Pero eso no fue tan buscado, salió así porque tenía que salir así. Entonces, en mi segundo libro, en Albricia, se insiste más en eh, el sujeto, la subjetividad femenina, la subjetividad de una mujer, si es diferente en la escritura a la de un hombre, pero no como una aseveración, sino que más bien como una pregunta en Albricia. Ahora, estos libros están relacionados en ese sentido, pero en el primero lo que yo trato más bien es, como te decía, de buscar algo que nos uniera, bueno, en este caso al pueblo maya quiché, ¿cierto? De Centroamérica, pero no por eso tan ajeno a nosotros. Mal que mal es un libro, el Popol Vuh es un libro que para mí, para mucha gente, es un libro tan importante, a lo mejor no tan importante porque la Biblia nos marcó mucho, pero es un libro de la creación. ¿Cómo fue la creación? ¿Cómo fue? Y ahí eh, también hay una reflexión sobre la creación, la escritura como creación. Ahí juego con ambas cosas. Y con los colores, De y trato de hecho, que. Sí. no, te escucho. Bueno, de hecho, lo que me dices, de ahí parte también que cómo en Albricia aparece la mujer como sujeto escritural y el erotismo se acentúa, además de la indudable presencia de Gabriela Mistral. ¿Puedes contarnos cómo fue para ti escribir desde el yo-tú, de construir esa voz femenina a partir de lo femenino? ¿Cómo fue para ti esa La, experiencia? Mira, la idea era encontrar una subjetividad eh, femenina, digamos, eh, en contacto con el origen que yo, bueno, no solo yo, estaba en la madre, ¿no? O sea, freudianamente, no en la envidia del pene, sino que en el primer contacto que tú tienes, que es con una mujer, ¿cierto? Bueno, eso no es mío, o sea, hay un libro precioso de la Luce Irigaray, una psicoanalista y escritora francesa, y ella tiene esa mirada, digamos. Entonces, pero yo traté de hacerlo en poesía, buscar esa palabra, eh, recorriendo un camino, digamos, hasta encontrarse en una instancia primera con la madre. Pero todo eso con un lenguaje absolutamente poético. Las eh,
las metáforas, no son tan claras porque yo trato de buscar desde de otros lugares. Uso mucho también, no sé si mucho, pero uso ahí también el lenguaje botánico. El poema final está, claro, está basado en el lenguaje botánico de ciertas plantas autóctonas chilenas. O sea, es todo un trabajo de imaginación, de osadía también, porque tal como tú dices, ahí es un libro muy erótico y es simbólico. Todo es un símbolo porque en lugar de que sea la madre la castigadora o la etcétera, es como la unión ideal mujer-mujer con la madre. Eso yo creo que nosotros varias sin querer. Albricia es palabra usada por Gabriela Mistral, que ella le explica en un poco alcanza a hacer un recado que se llama Albricias mías, y que explica el juego que ella tenía en sus niñeces, porque ese también es un vocablo de la Mistral, que consistía en esconder un objeto y la chica que lo encontraba gritaba albricias, tenía que decir albricia, que es una buena nueva, pero se comía la S. Albricia, albricia. Eso yo no lo supe hasta después, cuando hicimos un estudio sobre Gabriela Mistral. Entonces, ahí, allá había como una coincidencia con Mistral. Yo digo que conscientemente no lo sabía, pero anda a saber tú si yo eso lo leí años atrás. Uno nunca sabe qué es lo que se te queda aquí y qué es lo que pertenece al lenguaje común y en este caso al lenguaje mistraliano, que es tan raro y que algunos heredamos, ¿te fijas? Albricia. Y eso fue una palabra que me salió en un poema. Yo no la busqué, sino que salió. Ahora, lo que es, ese poema tiene muchas palabras con con A, sobre todo al final de la primera parte. De hecho, quería comentarte, en el epígrafe de Gabriela Mistral en Albricia hay un verso que dice, la noche como valva. Yo cuando lo leí, yo entendí, la noche como vulva. Y dije, vaya, o sea, este juego de palabras, de cómo va sonando, y a partir de aquí también, en una entrevista comentabas que tú viviste mucha parte de tu infancia en el campo con tus hermanas. Yo quería preguntarte también, ¿cómo piensas que esto ayudó a construir esta visión crítica desde la mujer y la naturaleza? Sí, porque éramos 3 hermanas. Y mi hermano chico nació bastante después, así que éramos las 3. Eso está en un libro que se llama Iyu, que es esa infancia nuestra. Y sabes que a mí para mí la hermandad con las mujeres, o como se dice hoy día, la sororidad, es algo muy, muy, muy importante, tal vez lo más importante. Yo conozco una mujer y es mi hermana, salvo que sea muy, ¿cómo se llama? Muy, así que cuando tú la conoces te rechace, pero en general, una mujer para mí es mi hermana. No necesariamente un hombre para mí es mi hermano. Yo creo que tiene que ver un poco con, como tú dices, con esa infancia compartida en la naturaleza. Vivíamos en el Arrayán, que es en la precordillera, pero los cerros están aquí mismo. Y de hecho nosotros subíamos mucho. Mi papá, a veces con mi madre, pero mi papá era el que más nos impulsaba a la montaña, la montaña, la montaña. Para mi hermana menor,
Ella todavía sigue subiendo la montaña, yo ya no. Pero De hecho, está bien avanzada, me mi acuerdo edad yo la que soy. en una entrevista Sí, comentabas que tú subías la cordillera, bajabas y escribías, y que tu papá, de hecho, era minero. ah, ¿Cómo es esa relación? exactamente. ¿Cómo eso ayuda a ir construyendo la parte orgánica de tu poesía? Mira, sí, yo creo que tiene que ver mucho mi papá en cierta forma, ese amor a la naturaleza, amor a los cerros. Él era, eh, buscaba minas, andaba por los cerros. O sea, él tenía un trabajo de oficina, qué sé yo, pero su gran amor eran los cerros. Andaba como con 2 o 3 personas más, descubriendo vetas de cobre. Y de hecho descubrió varias buenas, pero era tan caro el poder explotarla, así que él nunca explotó una mina, nunca ganó plata. Era como mi mamá nos decía que era un soñador, era como un ser de la Edad Media, así, una persona que sueña y que sube las montañas. Eso también está bastante en Iyu, porque ese libro es la vejez del padre. Entonces, él, eh, y termina con la muerte del padre. Yo creo que él me influyó mucho eso. Y lo otro que influyó mucho en mí y en nosotras fue en la música. Él escuchaba todo el tiempo música clásica, mi mamá también. Entonces, para nosotros nos criamos con esa. Bueno, después cuando fuimos jóvenes, eran las dos cosas, era la música de jóvenes, obvio. Pero nos criamos con eso, entonces eso es como la herencia de mi padre, creo yo. Vale. Pero no sé, algo me habías preguntado que tiene como con la escritura. Bueno, eso fue cuando hice En Amarillo Oscuro, que ahí lo que yo quise indagar mediante la palabra poética también fue en la sacralidad andina, que también los códices se perdieron. Nosotros no. Eso me interesaba mucho porque yo nací en una zona andina, en Antofagasta, en el norte, Conociste por Antofagasta casualidad. a los 20 años. Conociste Antofagasta a los 20 años a pesar de haber nacido allí. Mm, exactamente. Y ¿Y sabes qué? Es lo contrario que el sur. Es un lugar que prácticamente no tiene vegetación. Los cerros son totalmente pelados, como le decimos aquí nosotros, sin un árbol, arena, tierra. Entonces, para mucha gente eso es feo, pero a mí yo dije, ah, como llegué a mi hogar. Seguramente porque cuando uno es pequeña, miras tu entorno pues, y lo conservas. Entonces, para mí no fue. Y yo voy todos los años a Antofagasta, me invitan allá y bueno, es mi lugar, es mi lugar con los pueblos andinos. de hecho, en Piensa tú Amarillo que Oscuro, Antofagasta era boliviano. en Amarillo Oscuro, ¿Sí? de hecho, se presentan diversos colores y onomatopeyas en relación a la cultura prehispánica y la sacralidad andina. ¿Qué significa para ti Claro. privilegiar lo fónico y tener esa conexión con la poesía y la mitología latinoamericana? Como te digo, es parte de nuestra diferencia, de la riqueza de nuestra diferencia. Bueno, yo te hablo como latinoamericanos, porque, y bueno, Latinoamérica, incluyendo el Caribe, incluyendo Centroamérica, ¿no es cierto? No solo está, sino que incluyendo México, todo. Ahora, ¿qué significa? ¿Cuál era exactamente la pregunta que me volé pensando en Latinoamérica?
¿Qué ¿Cuál era significa? la pregunta? Hay, en amarillo oscuro resaltan mucho los colores y las onomatopeyas, como si resaltara también lo fónico. ¿Cómo es para ti, a través de la poesía, resaltar lo fónico de las onomatopeyas y esa relación con la mitología latinoamericana? ¿Qué significa para ti recalcar lo fónico sobre a través de las palabras? Porque eso fue, eso lo busqué, porque en la medida que no puedo dar un sentido, porque no lo sé, porque no lo puedo buscar, porque no tengo el código. Eh, eh, es, eh, yo creo que el sonido y el ritmo de repente hay que escucharlo mucho, más allá del sentido profundo. Por ejemplo, ese cucuy, yut, yut, es el nombre de la palomita de, de ese libro, carta, que en el siglo XVII al rey de España con, y explicándole por qué ellos tenían que ellos gobernarse y no los españoles. Y le fue explicando, en cierto modo, también la sacralidad. Por ejemplo, yut, yut es la palomita y el pac, pac, pec, pec es la lechuza. Ese libro es maravilloso. Hay una investigación especial, específica, me metí a estudiar eh, justamente una como arqueología de textos en la carrera de arqueología en la Chile, justamente una profesora que estaba tratando de eh, encontrar algún hilito para sacar ese pensamiento, en este caso de la cultura andina, o de las culturas andinas, lo diferente al occidental, que es totalmente diferente. Las plumas de los pájaros, los colores de esas plumas que son tropicales, eh, el agua, por supuesto. En ese sentido está dividido el libro. La primera parte son las plumas de los pájaros y la quema de las plumas de los pájaros. Pero yo eso no lo digo, sino que más bien lo muestro, ¿te fijas? Eh, por ejemplo, ese ritual de la sangre o chicha o agua que se vierte en una piedra que como zigzag baja a la tierra y es la ofrenda a la tierra. Ese es Kenko. Ahora, lo que pasa es que yo tuve oportunidad de ir mientras estaba escribiendo el libro a esos lugares, y no solo a Cusco, a Sacsayhuamán, etcétera, y pasar harto tiempo ahí mirando con un arqueólogo quechua, de origen quechua, que era como el cuidador de esos lugares. Entonces, ahí, bueno, primero el Guamampoma, después para la parte, de las montañas, saqué fotos y escribí a partir de las fotos. Y luego en el agua, ahí con ayuda de textos. Esas tres sacralidades. Ahora, eso es un intento, ¿te fijas? Porque yo jamás voy a llegar al fondo de lo que era esa sacralidad, pero por lo menos algo es algo. Y desde la perspectiva poética, poética, porque la gente que estudia arqueología y etnografía lo estudian de otra manera. A mí me interesaba ese lenguaje en La amarillo parte más oscuro. escondida, dices en una entrevista, cómo hablar desde cómo hacer que la piedra hable, la parte más escondida desde Exacto, ahí. exacto.
y de una visión completamente femenina, cómo recrear a partir de la voz femenina. Esa también me parece muy interesante porque también quisiera yo preguntarte que han pasado poco más de 20 años desde la primera publicación de La Vocal de la Tierra. ¿Qué has encontrado a partir de las incógnitas con las que comenzaste a escribir? 30. Perdón, no te escuché muy bien. Si he encontrado ¿Qué has encontrado a partir de las incógnitas con las que comenzaste a escribir? El primer libro comienza, todas estas dudas que se van generando a través de estos ya más de 20 años de la publicación primera de La Vocal de la Tierra. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Has encontrado algunas respuestas? No. Tampoco pretendía eso, porque yo creo que en plantear las preguntas y poner el tema, ya con eso es suficiente. Ponerlo como algo muy importante. Muy, muy importante, que es no desconocer nuestra parte indígena, que siempre se ha desconocido. Nosotros todos somos mestizos, es muy difícil que... Ahora, hay mucho inmigrante europeo, sobre todo después de la Segunda Guerra, ¿no es cierto? Y en Argentina, que llegaban, incluso si hay personas que cuyo padre y madre son italianos, por decirte, pero, o sea, que no tienen sangre indígena, incluso ellos, por el hecho de vivir en esta tierra, ya no es lo mismo que ser europeo. No, es porque se han criado con otra luz, otra naturaleza, que es lo que decía Gabriela Mistral a los españoles. Pero ¿qué quieren que haga? Cuando le decían que ella hablaba mal el castellano. Si esta es una tierra que tiene otras cosas, otra naturaleza, otro todo. Entonces, en nuestro idioma castellano o español, como le dicen ahora, obviamente es distinto y producen una literatura distinta a la española. Bueno, yo siempre trato de decir castellano porque piensa tú la cantidad de naciones que hay allá. Amigas mías que escriben en gallego, que escriben en ¿cómo se llama? En catalán, incluso en valencià, que es casi igual al catalán, pero una valenciana me pega si yo digo que es igual al catalán. España mismo es tan distinto. Pero ¿qué pasa? Que como tú sabes, el castellano se tomó todo con mucho reticencia de los pueblos que quieren hablar su idioma, y ahora para el resto del mundo el castellano es igual español, pero para la gente allá, si tú le dices yo hablo español, ¿qué es eso? Te dicen. ¿Qué es eso el español? Es el castellano, pero bueno. Y también somos eso. Y también somos, en el caso mío, irlandés o danés, y castellano y vasco. Somos una mezcla, pero Eso no se hay refleja que... en tu poesía. Hay una multiplicidad de voces. Sí, claro. Eso se va reflejando ahí. Y de hecho, quería preguntarte a partir también de ahí, tú sales del canon del verso que estábamos acostumbrados. ¿Crees que se debió al sentido del poemario que lo exigió o fue una idea preconcebida? Mira, hace tanto tiempo que en Chile se estaba escribiendo de otra forma, o sea, también había verso, como tú dices, pero no, yo pertenezco a un grupo o generación, si tú quieres, de poesía más experimental.
La gente, los que escribíamos en esa época, escribíamos poesía más experimental. De hecho, mi poesía, casi toda, no toda, es experimental, ¿no? En esos momentos, en los años 80, 90, no se me habría ocurrido escribir de otra manera. No, no. Aquí hay de todo. Hay poetas muy buenos que hacen décimas, que hacen sonetos, que hoy día, ¿te fijas? Pero ahí yo me imagino, y en México yo me imagino que también hay de todo. Pero piensa tú que nosotros tenemos a Huidoro tantos años atrás y tanta gente, poetas y poetos que han, de Roca, mismo Neruda, después Juan Luis Hay un, Martínez, Raúl Zurita, ¿sí? de hecho, tuviste, comentabas en una entrevista que tomabas talleres y que mucha de la que relación muy fuerte era con Raúl Zurita y también con José María Arguedas. Mira, yo nunca tomé talleres porque en la época que yo podría haber tomado talleres estábamos en plena pre-unidad popular o unidad popular. Yo estaba volcada casi totalmente a la política, digamos, y a criar, tuve mis dos hijos ahí. Entonces, no, en esa época no, yo trabajaba y estudiaba, hacía las dos cosas, no, pero sí conocí, no personalmente, pero el libro que me impactó tremendamente fue Los ríos profundos de Arguedas. No, jamás tomé un taller con él, si ni lo conocí, sino que su libro fue el que me abrió la cabeza. Después, cuando volví del exilio, Juan Luis Martínez, que tiene la nueva novela, que tú dices, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Esto es una novela? ¿Este es un libro de poemas? ¿Esto qué es? No. Y con Zurita tampoco talleres, sino que conversaciones. Mucha conversa, mucha. Y no sé, pues yo estaba como inserta en ese mundo, entonces no era extraño que, y además que yo te digo que afuera de la Mistral, yo al poeta que realmente para mí es tremendamente grande, Huidobro. Huidobro para mí es algo que se te queda aquí y que no sale. Bueno, Neruda, ni hablar de Neruda, pero... Y por ejemplo, Vallejo. Nosotros tenemos mucha cercanía con la poesía peruana, más que con la argentina, por ejemplo, porque también es poesía experimental, tienen muchos poetas experimentales, pero para nosotros es yo digo para nosotros, para muchos tal vez, para muchas tal vez. Vallejo también es un pilar fundamental. Vallejo es grande. Y para mí, Rulfo es otro padre. Para mí no hay nada más perfecto, si se pudiera llegar a eso, que Pedro Páramo. Es algo maravilloso. Tú lo vuelves a leer, aunque lo leas todos los años, una vez al año, siempre vas a encontrar algo nuevo, siempre te vas a maravillar con Rulfo. Y su fotografía también. Eso es como mi... Yo he hecho muchos talleres, pero no tuve la posibilidad de hacer, de tomar talleres. No. En mi época de juventud, cuando podría haberlo hecho, estaba, pero trabajando para ganarme el sustento, digamos, y estudiando en la Escuela de Ciencias Políticas y de un momento para adelante haciendo política. O sea, haciendo política era trabajando por el para
para que saliera el gobierno de la Unidad Popular Salvador Allende y después manteniendo esos 3 años, o sea, trabajando dentro de, y después viviendo las consecuencias de lo que eso fue. Eso. Y viviéndome después todos los años de dictadura, porque volví. Y trabajando en contra de la dictadura. De hecho, Claro. tú comenzaste, dicen que tú comenzaste a escribir, dicen, escritora tardía, pero ¿tú cómo consideras eso? ¿Crees que pudiste, cómo crees que hubiera sido si hubiera sido antes o si hubiera sido después? ¿Cómo percibes esa parte de que digan escritor tardío? Porque publiqué a los 40 años, por eso. Pero no es que no hubiera escrito antes. No tuve ninguna ni posibilidad ni apuro por publicar. No, no. Eh, siempre escribir, pero no tenía que publicar por lo demás. No, eran todas cosas sueltas, no tenía un... Después empecé a trabajar en ese libro, entonces ahí fue que pensando todo lo que te conté, o sea, todo mi pensamiento más profundo dentro de la poesía. Yo sí escribía poemas de amor o de... Era muy poco, no, no me llamaba mucho la atención, no. O sea, como para escribir y escribir. Escribía otras distintas, y sobre todo la reflexión profunda de lo que fue ese cambio político y social que nosotros consideramos que era tremendamente justo y ético, sobre todo ético. Y después, bueno, ver la problemática racial que hoy día es la problemática número uno hoy en Chile con el pueblo mapuche. O sea, todo eso que tú veías oscurito, que estaba como materia que nos recorría subterráneamente, pero que estaba que profundamente, hoy día explotó en el pueblo mapuche, y bueno, aquí hay varias etnias, y explotó. Ha sido muy controvertido esto porque el pueblo mapuche hizo, imagínate, cuando estaban los realistas todavía, llegó a un acuerdo, y había un acuerdo entre el rey, digamos, y el pueblo mapuche, y eso, los chilenos, cuando tenemos ya nuestra independencia, etcétera, desconocieron eso. Todo les ocuparon las tierras, bueno. Y hacía un años, siglos de menosprecio. Y De hecho, tienes entonces un ahora... poema. Tienes un poema en el primer libro, al final del primer libro, llamado Alfa. En varias entrevistas he escuchado que hay anécdotas fuertes alrededor de este poema. Sí, sí, porque... Cuéntanos un poquito sobre eso también. Cuéntanos un poquito sobre ese poema de Alfa. Para mí es bien importante porque fue el momento peor de la dictadura, el año 1985. Fue un momento muy cruel de una represión así, y que nos tocó muy cerca, porque nos tocó en el colegio, mis hijos, que era un colegio privado, pero de gente más bien de izquierda. Entonces secuestraron y después mataron a un profesor de ese colegio, a un apoderado, al padre de un niño, y a otro profesional. Lo secuestraron un día delante de todos los niños. Eso fuera delante de los niños. Mis hijos iban entrando al colegio ahí, y a otro profe le dispararon,
a Manuel y a José Manuel Pará se los llevaron, pero como fue temprano en la mañana, nosotros nos reunimos como padres con los profesores y todo, y decíamos, esto fue tan grosero como lo hicieron, que seguramente mañana van a aparecer estas dos personas. Claro, aparecieron pero muertos, degollados, el año 85. Y hubo ese mismo año hubo otra cosa tremenda, también una matanza, en fin. Entonces, ahí como que tú llegas al momento en que, porque siempre nosotros decimos las palabras no alcanzan para contar estos hechos. No, si tú cuentas los hechos literalmente, no es lo que tú sentiste, lo que tú le tenías que explicar a tus hijos que eran chicos. Me decían, mamá, pero ¿por qué está pasando esto? Y, y bueno, y ahí y el efecto de la mudez, del no poder hablar durante todos esos años, no, porque te tomaban al tiro, había mucho espía, tú tenías que decir, no hablar mucho, no ¿Cómo fue hablar casi escribir, de nada. cómo fue escribir para ti ese poema Alfa Claro, con esa autocensura, con la censura? claro, entonces salió este poema, salió casi espontáneo. Es en el sentido de la mudez, es del alfa, que es la primera letra del alfabeto griego, hasta el habla, o sea, recuperar el habla, pero todo también es con el ritmo. Aquí las palabras iban saliendo, pero eran palabras muy crueles, por ejemplo, enjugo el rostro, enjugo el paño, surca, carne, la huesa, langosta, carne, la prieta, la amarga, huesa. Eh, Habían encontrado también los restos calcinados de unos campesinos en un horno de Lonquén. Entonces, todo eso era cosas tan terribles. Bueno, ustedes en México tienen en este momento cosas bastante y muchas cosas tremendas, las FOS, etcétera. Pero entonces, pero también dentro de eso había amor, por ejemplo, alfa, alfalfa, amorosa, mi tierno, dulce, falfa, mi suave, la escama cae, trepa la larva, el rostro, el paño, la amarga huesa me dice, la costra negra, la carne prieta, la amarga taja, la surca cuenca, la tibia dice, me dice, fabla, le digo, fabla, mi tierno dulce, mi amarga suave, fabla, abre la cuenca, escarba, brota, la cuenca huesa, la blanca suelta, la suave dobla, habla, le digo, se dobla, habla. No te podría explicar este poema, es el ritmo, son las palabras, eh, es la disposición en la página, no sé si se ve ahí. Sí, aquí lo tenemos también. Claro, es la disposición en la página, es el aire, las palabras son muy fuertes, entonces te producen algo, aunque no tenga sentido, ¿no es cierto? Ese es un poema sobre todo del habla. Ahora, no podría, son imágenes conectadas con palabras, pero sin una sintaxis, como tú puedes ver. Claro. Después escribí un libro que se publicó hace el 2016, que se llama 1985, que está escrito en 1985 y tiene que es como una obra de teatro y tiene que ver con el ambiente de ese año.
Creo que se perdió la conexión. Soledad, ¿me escuchas? Soledad, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Yo no te escucho, estás congelada. Ya, volví. Soledad, ¿me escuchas? Sí, Ahora está sí, bien. se había caído la internet. No pasa nada. Nos gustaría, bueno, a todos nos gustaría escuchar desde tu propia voz algunos poemas que más te gusten, que nos compartas un poquito de esos poemas tan maravillosos que tienes. De la vocal de la tierra. Ya, voy Sí, a leer del primer libro. Había que pintar el primer libro, pero ¿cuál pintar? ¿Cuál primer? Tomar todos los ocres, también el amarillo oscuro de la tierra, capas unas sobre otras, arcilla, terracota, ocre, arañar un poco, lamer los dedos para formar esa pasta ligosa, untar los dedos, los brazos. Ya estás abierto, páginas blancas abiertas, no hay recorrido previo. Tratar de hendir los dedos. ¿Por qué tan tristes? ¿Por qué así estos colores? Dicen, preguntan los chorolles de alas verdes que pasan en bandadas. ¿Por qué esa oscuridad? Gritan. Hay un negro que sombrea, que nos cubre. Se alejan, pero no alcanzan a ver el rojo que descubro debajo de mi axila. No hay claridad, no hay claridad, Grasnan. Ha caído la nube gris sobre mi vuelo. Eran granizos, era hielo el que quebró mis alas. Y ahí en las alambradas, suspendido su vuelo, se dan a murmurar, todo tranquilo, inmóvil, apacible. Zumban las alas negras, atento el oído atisba el aleteo, grieta profunda atraviesa las capas arcillosas, cruza rayo negro las capas amarillas, las fulmina, transgrede la suavidad dorada del polvillo, atisba el oído atento, el aleteo negro de alas negras que sostienen el aire, que lo aguantan, todo tranquilo, inmóvil, apacible. Ahora voy a leer algo de Albricia, voy a leer el epígrafe también de Mistral, sí. de la cabalgata, oír, 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 la noche como balba, con hijar de lebrel o vista cornejada, y temblar y ser fiel, esperando hasta el alba. Es un Viajo en epígrafe mi lengua maravilloso. de arena pantanosa. ¿Este? Es un ¿Quieres que epígrafe lo lea? maravilloso. No, el que acabas de leer, el epígrafe que leíste de Gabriela Sí. Mistral, es Mistral. maravilloso. Y me parece gran introducción a tu poesía. Porque nombra el alba también. Sí, El alba. ¿Quieres que lea? sí, claro, claro. El poema de que ibas a leer Viajo en ahorita. Albricia.
Viajo en mi Sí. lengua de arena pantanosa, dos vocales, O, E. Viajo y roza en los bordes mi arenilla dormida. Adentro, más adentro de la cavidad sonora, tus vocales, las mías, en el ronco gemido. Me aferro a mis moluscos, penetro las papilas, adentro, más adentro, llego hasta el estertor, al eco de otra lengua. La camino, recorro, la nostalgio, la cerco, pero a la piel no llegan claros los envíos. ¿Qué sintaxis? ¿Qué paisajes que mis ojos no vieron quieren brotar desde esas aguas? Y tu lengua, mi lengua. ¿Quieres que siga? Sí, o puedes leernos también, qué maravilloso, un poema de En amarillo oscuro, el que tú quieras. Este de la piedra, que tiene un epígrafe, pero es mío, o sea, es del libro. Agua soy, piedra, quedó el aire de mi boca soplando las cumbres azules de la tarde. Divaga solo sin saber dónde posarse, ni qué hacer con tanta levedad. Y yo aquí, buscando el agua con mi raíz de piedra, hundiendo pensamientos violáceos en la profundidad de esta roca. La luz oblicua me orada, azules y grises superpuestos me conforman. Estoy plena de quietud, pero hablan mis bordes en amarillo oscuro. Tengo un pequeño caracol petrificado en mi base, pero es mi luz la que habla. Entre junturas me ha crecido la hierba y estoy irregular en mis pisadas. Lilas y azules atraen a los pájaros. El infinito es piedra también. Me han cavado hornacinas para honrarme. Unas al lado de otras nos decimos palabras misteriosas. Arena, pálida, fósil, caracol humeante. Mi gravidez de piedra casi se ha convertido en aire en esta luz oblicua. La ondulación antigua dio una curva a mi hueco. En mi baile primero he quedado inclinada. Me ha abierto una ventana para dejar paso a los bordes azules de los cerros. Erguida en mi color rosado, pequeñas rugosidades me recorren. Se yergue para que el sol la alcance en la superficie plana. Se inclina suavemente para seguir la ondulación de los cerros. Un pequeño canal se desliza en silencio por mi mano rugosa. Ensayando, bajan a unirse al centro de la tierra la sangre fresca, el agua. Dos profundas fallas me hienden los costados. Carcomida en abruptas laderas, me inclino, recreando 7 terrazas verdes. Blanco negro. Soledad, ¿estás ahí? Soledad, ¿estás ahí?
Al parecer, a ver, creo que ya está entrando otra vez, Soledad. Sí, ahí estoy. Sí, ya volviste. Algo pasó con el internet, se Vale, cayó. el último poema que nos quieras leer. El Un último último poema. poema. ¿Cómo? Un último poema que nos quieras leer. A ver, ¿qué poema les puedo leer? De Albricia. Sí, sí, sí. Ya. Escurre entre los dedos un cardumen minúsculo. Por las fosas penetran aletillas nerviosas. Una corriente tibia arrastra mi ojo fijando la pupila. ¿Qué lengua? Piensa mi lengua caracoleando, perdida esta razón. ¿Qué esencia aflora de la ciénaga verde? Desplegando sus líquenes, ella pasa rozando. Me abraza su humedad, me atrae, me acicala, me incrusta el peine hostigando los huecos. Es ácida, es amarga, pregunta su lengüeta a mi párpada erecta. Mi pesada aridez se vuelca hacia su oreja. Mi hálito en su cuenca sopla ese pozo negro. Me abraza, me acicala. Hostigando los huecos intenta otra palabra. Ambas frotamos entretejiendo nudos. Acaricio su lengua con la mía de yeso. Alga húmeda y tibia. Alga azulada, áurea. El soplo se encabrita. Alza, eleva violento latigazo en el anca. Por ese flanco oscuro asoma la palabra, la ácida, la amarga. Eso. Muchísimas gracias por tener esta gran conversación conmigo, que me hayas dado la oportunidad de entrevistarte. Y bueno, pues para todas las personas que nos están escuchando, que les interese leer el libro de Soledad, lo pueden conseguir en la editorial de Anónima Editores. Mandan un mensaje al Facebook y se los harán llegar en cualquier momento. Muchísimas gracias, Soledad, por acompañarnos este día y esperamos que apenas saber de tus próximos proyectos de poesía nos lo hagas saber, porque todos vamos a estar aquí muy al pendiente. Gracias, Divani. Fue un agrado conversar contigo y gracias a la editorial, a Nervinson, por dar esta oportunidad de conversar y leer en México. Muchas gracias. No, gracias a ti. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.